Hace 2 años me dices que hoy te iba a decir esto y me hubiera pegado un tiro. Necesitamos una regulación. Que analista es una cosa y trader es otra. El analista dice, esto va a ir para aquí, esto va a ir para acá, probablemente. Y trader tienes que operar, ¿no? Si tú tienes una pasión en la vida y crees que la puedes monetizar, pelea por ello hasta el infinito, porque 100% lo vas a poder conseguir. Mi objetivo siempre había sido crecer, 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 lo que no había dado con la tecla adecuada. Mi vida, a día de hoy, el 85% es trabajo. Trabajo, trabajo, picar piedra para conseguir esos objetivos, que es lo que realmente a mí me mueve. Está bien gastar las criptos, es importante, sobre todo para normalizar a la sociedad que las criptos no es algo malo, que no te van a pegar un bocado si pagas con las criptos, que no te van a estafar. El gobierno lo único que le interesa es, como hemos comentado antes, exprimirnos. No creo que sea algo que les beneficie, se están pegando un tiro en el pie, pero al final es lo que hay. Para crear este tipo de empresas, lo que tenemos que hacer es buscar refugio fiscal en otros países. Bienvenidos a La Vida Cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias, aprender más sobre criptomonedas, blockchain y sobre todo de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Hoy tengo un invitado también muy especial, como lo son todos, y en este caso un poquito más, porque es una persona que lleva dedicándose a los mercados financieros desde el año 2016. Estamos hablando de Carlos, de Plan BTC, un youtuber, creador de contenido, analista independiente y que nos va a contar por varias cositas bastante interesantes. Sobre todo le vamos a hacer varias preguntas, como por qué se enfocó en los mercados financieros, se gana más con cripto, se gana más con acciones, cuáles son sus fuentes de ingresos principales, qué consejos nos puede dar sobre un buen portfolio financiero. Ya no estamos hablando solamente de cripto. Haremos el juego de preguntas y respuestas rápidas que seguro que os va a gustar, y estas preguntas y muchas más pues nos las va a resolver ahora a continuación. Este podcast sabéis que lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcasting, aparte de en YouTube y en Spotify en formato de vídeo, y que también tenemos una newsletter totalmente gratuita que hacemos todos los sábados por la mañana. Así que suscríbete para no perderte la siguiente, que es totalmente gratuito, y durante 5 o 10 minutos vas a estar al tanto de todo lo que ha ocurrido durante toda la semana. Tienes el enlace abajo en la descripción. Vamos a darle paso al invitado y Carlos está por aquí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues nada, encantado de que estés aquí en el canal. Nos conocimos relativamente hace poco, sobre todo en persona, porque yo ya te seguía por YouTube. Y bueno, para mí es un placer que estés aquí con todos nosotros, que quiero presentarte también a la audiencia de La Vida Cripto, todas aquellas personas que tenemos esa vida relacionada con las criptomonedas. Y bueno, te quiero hacer la pregunta. Tú también estás muy enfocado en cripto, ¿no? Solamente hace falta verlo para aquellos que nos estén viendo en formato vídeo, que todo va relacionado en ti en Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin y no otro activo financiero? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, Roberto. ¿Y por qué Bitcoin y no otro activo financiero? Bueno, yo creo que como todos hemos llegado o llegamos a Bitcoin, por lo menos hablo de mi experiencia, por el dinerete, ¿no? Lo típico que ves que en el bull run peta y luego descubres que hay algo más ahí, algo más que no tiene nada que ver con el precio, sino es una manera de protestar contra la opresión, el intervencionismo de los estados y también pues esa devaluación de la divisa fiat, ¿no? Creo que ese es el atributo diferenciativo por el cual el canal se llama Plan BTC y por el cual yo siempre voy a tener un porcentaje de Bitcoin en mi portafolio. Más allá de que pueda caer, pueda subir, es una manera de protestar contra la opresión que hoy en día sufrimos y que lamentablemente solo va a ir a más hasta que llegue un punto que explote y de nuevo pues nos peguen un nuevo hachazo, como hicieron con la peseta, como han hecho en tantas otras ocasiones, o como hicieron en el año 2008, cogiendo dinero de los contribuyentes para rescatar al sector bancario. Creo que esto es algo que volverá a suceder y Bitcoin pues creo que es una alternativa. Quizá estamos en una etapa demasiado temprana, aunque ya sí que es cierto que no estamos en el año 2014, 2015, pero se sigue asociando a Bitcoin a un activo de riesgo más que a un activo, más que a un activo defensivo, ¿no? Así que bueno, la verdad que Bitcoin yo creo que está aquí para quedarse y ojalá que esto siga creciendo. No solamente los creadores de contenido, sino personas como tú y como grandes inversores que sigan defendiendo esto porque creo que es una muy buena oportunidad.
Genial. Bueno, te voy a presentar un poco porque, bueno, has sido autónomo, sigue siendo autónomo desde los 18 Ujú. años. Ya se ve que no tienes 18, que ya vamos entrando un poquito más en edad. Y quiero que Sí. te presentes un poco y que nos digas un poco tu versión personal, ¿no? ¿Quién es Carlos? ¿Cómo ha llegado hasta aquí, hasta este mercado? Y, bueno, ¿por qué ha habido un antes y un después en tu vida al conocer Bitcoin o los mercados financieros? Pues bueno, Carlos es un emprendedor desde los 18 años siendo autónomo y pegándome, las he pegado de todos lados. Empecé un negocio en el mundo de la construcción que venía de familia. He perdido mucho dinero, he ganado mucho dinero, me han dejado de ver, me han pegado palazos a Hacienda, las cosas como son. Es decir, todo eso ya está descubierto. Y en el año 2016, pues a base de ensayo y error, ¿no? Como yo siempre creo que es cómo se tiene que avanzar en la vida. Es muy complicado no avanzar, es decir, avanzar sin antes equivocarte. Y una vez que te equivocas, tienes dos opciones. O te quedas mirando la piedra, hostia, vaya tropezón me he pegado, a ver cómo es la piedra de grande, o sigues caminando. Y mi filosofía siempre ha sido seguir caminando, tropezarme de nuevo, pero seguir caminando y tropezarme de nuevo. Y en el año 2016 descubrí, bueno, empecé con los mercados tradicionales, empecé con el Forex, con los índices, las divisas, el trading, más a modo, digamos, de hobby, ¿no? Hasta que en el año 2018 ya conocí el mundo de las criptos, conocí a Bitcoin y ahí fue cuando me enganché. Entonces, bueno, a partir de ahí me metí muy de lleno con el tema del fundamental de Bitcoin, cómo se minan los bloques, bueno, todo lo típico que tienes que conocer para estar dentro del mundo cripto. Y en el año, bueno, hace un par de añitos, pues me abrí el canal de YouTube y a partir de ahí empecé un negocio paralelo a ese, que luego, como vamos a hablar de fuentes de ingreso y tal, pues ya si Ujú. quieres especificamos un poco más. Pero, pero bueno, la verdad que a partir del año 2020 mi vida cambió por completo. Dejé todos los negocios físicos que tenía y me centré en la creación de contenido y en el emprendimiento online, que ha sido un punto de inflexión en mi vida, la verdad. La pregunta más importante, ahora que conoces y que has estado trabajando en mercados financieros y ahora también los alternativos, como es en el caso cripto, ¿qué se gana más? ¿En cripto? ¿En acciones? ¿En commodities? ¿Qué se gana más? ¿O cómo se gana más fácilmente dinero? Claro, aquí donde más se gana también se pierde más. Que si te viene un bull run, lo mismo te hace un 500x, como hemos visto en el año 2020-2021. Sí. Y eso es más complicado, quizá que pase en el sector accionario, en las divisas ya, olvidarnos, ¿no? Ya nos tendríamos que ir a small caps, a empresas de muy baja capitalización, a startups, para ver ese tipo de rendimientos. Entonces, por ganar más, de pegar un pelotazo, pues probablemente en el sector cripto, pero también el riesgo es mucho mayor. Aquí el problema es en la gestión de riesgo, ¿no? Cuando tienes en mente ganar más, por norma general estás dispuesto a perder más, por lo tanto, el capital que inviertes en esa operativa va a ser muy pequeñito. Esto que es como debería ser. A mayor Ujú. riesgo, menor capital a invertir. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos en este mundillo, pues lo hacemos al revés. Entramos con todo, compramos todo, vendemos todo y lo que hablábamos antes de la piedra, de a base de ensayo y error. Hay muchas personas que en el año 2020-2021 pues se fueron del mercado con, bueno, más bien en el año 2022 con pérdidas absolutas, probablemente no vuelvan al mercado o vuelvan en un nuevo bull run. Hay Ujú. otras que nos hemos mantenido aquí, seguimos aprendiendo todas las semanas y yo creo que en líneas generales se gana más o se pierde más en todos los sitios. No hay un mercado concreto en el cual puedas ganar más o perder más. Sí que es cierto que en los mercados más volátiles tienes una mayor oportunidad, pero esa mayor oportunidad también tienes que generar esa buena gestión de riesgo porque lo puedes perder todo. Ujú. Bueno, aquí en el podcast vamos a hablar un poco más sobre ti, a título personal, pero también quiero ver un poco la versión que tienes a nivel general macroeconómico, ¿no? Porque también te enfocas mucho en tu canal en YouTube de hablar de economía general, ¿no? Sobre todo con todo lo que está pasando en América. Quiero preguntarte, vamos a pasar primero a la parte esta de cuáles son esas fuentes de ingreso, ¿no? que hemos comentado al principio, porque claro, una vida emprendedor conlleva lo que tú has dicho. Fallo, error, impuestos por un lado, ganancias por otro, llamadas de telefónicas para pedir que te paguen. ¿Cómo es actualmente o cuáles son tus fuentes de ingresos actuales? Porque habrá variado mucho. Sí, cuando estaba en la construcción, que fue un negocio que empecé yo desde abajo. Empecé, pues lo típico, haciendo mortero y es así. Y estoy muy contento de ese pasado porque así yo en los veranos, cuando tenía 15, 16 años,
me iba con mi padre, que mi padre tenía negocio de la construcción, y ahí empecé, pues lo típico, a hacer mortero. Hostia, esto es un tocho, pum, pum, pum. Y a partir de ahí fue creciendo, creciendo, creciendo. A los 18 ya me hice autónomo, empecé a crecer, pero claro, todas mis fuentes de ingresos dependían de lo que yo hiciera con mis manos. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que cuando descubres el mundo de Internet, hostia, se abre un nuevo abanico de oportunidades. No dependes de una sola fuente de ingresos para comer, porque puedes Mm. tener un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, y el grueso de todas esas fuentes de ingreso, normalmente, si lo haces bien, sobre todo perseveras en ello, suele ser muy superior a lo que puedes lograr simplemente con tus propias manos. Entonces, a día de hoy, digamos que mi fuente de ingresos más grande es la comunidad privada que tenemos en Ujú. Discord. Luego también tendríamos, pues bueno, YouTube queda muy poquito. Este mes, para que te hagas una idea, creo que he tenido unas 320 y pico mil visitas y han sido 600 euros. A partir de ahí, pues descontamos impuestos y todo el rollo. Sí. Luego también BitGet. BitGet, los residuales, que no son muchos, la verdad, son poquitos. Pero bueno, a lo mejor pues estamos hablando de entre 500 y 1.500 euros al mes a día de hoy. Y luego, que bueno, que es un sueldazo, en Que realidad. como residual está muy bien. Es una pasada, es una pasada, es una pasada. Claro, es que eso es lo que yo antes cobraba en la construcción, cuando empecé, ¿no? Es una barbaridad. Lo que pasa es que, claro, ya cuando te abres a todo el mundo es una locura. Luego Sí. también, pues, patrocinadores del canal NordVPN, es el único patrocinador del canal. Y pues no sé si tengo alguna cosilla más, alguna asesoría que hago de vez en cuando, pero poco más. La verdad que Está trabajo todo mucho. enfocado al sector cripto, ¿no? Ya no tiene nada, no tienes nada que ver con el sector de la construcción. No, o sea, no tienes un No, canal aparte como Bricomanía, ¿no? Que te empiezas ahí a hacer, a enseñar nada. a la gente a hacer algo de obras o bricolaje, ¿no? No, 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 que va. De hecho, bueno, se me ha olvidado una nueva fuente de ingresos, que es el trading, que este mes me ha ido muy bien, he sacado un 8% de la cuenta. Qué bien. Y no tiene nada que ver, claro, con lo que tú comentabas, porque yo lo que hice fue crecer mucho, invertí muchísimo dinero en la empresa, en herramientas, en ropa, en la página web, en furgonetas, también en personal, en los cursos para que la gente estuviera cualificada. Y es un negocio que yo llevaba con mi madre. Y cuando me desvinculé, lo que hice, pues se lo di todo a mi madre, digamos, se lo di todo a ella. Y ella ha seguido con ese camino, pero yo ya me he desvinculado por completo. Y te puedo decir que no hay día que no recuerde, no hay día que no recuerde mi etapa en la construcción. No hay un solo día que lo recuerde, porque es que ha sido un antes y un después en mi vida. Yo antes, bueno, como todos, como muchísima Mm. gente, como la gran mayoría de los oyentes, ¿no? Lo típico que vas a una fábrica, que te pegas el madrugón, que te comes la caravana, que llegas ahí, que no te cambien los compañeros, que tienes que mover peso. La vida me ha cambiado por completo. También es cierto que he sido yo el único artífice de este cambio y esta perseveración ha sido lo que me ha llevado a estar donde estoy en día, donde estoy hoy en día, que creo que es el inicio de un camino solamente. Mm. Eh, en este camino del emprendimiento, claro, es un cambio, ¿no? Yo también tuve ese cambio de estar trabajando, ¿no? Con un horario de oficina, por así decirlo. ¿Te ha cambiado la vida realmente? O sea, ya no solamente por el hecho de que puedas ganar más o menos dinero, porque teniendo una empresa de construcción, posiblemente pues, habrá meses que tengas más trabajo y que menos. Pero ya no solamente a nivel económico, sino a nivel personal. ¿Cómo es tu vida a día de hoy? O sea, mucho mejor que antes en calidad de vida. Sí, 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 una pasada. Mira, para que te hagas una idea, mi mujer es mi contable. Vivimos en casa, trabajamos mucho, pero bueno, podemos estar con nuestros animales. Me levanto por la mañana, voy al gimnasio a primera hora, a las 7:30 estoy allí. Esto es algo impensable en una etapa anterior. De hecho, antes no tenía tiempo siquiera de ir al gimnasio. Llegas a casa, pues ya desayunas tranquilamente, te pones a trabajar, ¿no? Y luego sí que es verdad que le echo pues 10 horas, 12 horas todos los días, pero estás en casa. Estás en casa, no tienes que comer polvo, no tienes que escuchar a clientes que, pues bueno, lo típico, ¿no? La vida que me ha cambiado por completo. Y de hecho recomiendo a todo el mundo que empiece algo, que empiece algo, cualquier tipo de emprendimiento. No tiene por qué estar vinculado al dinero. Yo cuando empecé el canal de YouTube en ningún momento pensé que eso iba a ser una remuneración importante. Yo siempre veía YouTube como una ventana al mundo sobre la cual yo iba a poder exponer algún servicio si es que me sentía cualificado para darlo en ese momento, que es lo que hice luego con la comunidad de Discord. Pero ya ves, que no está ligado al 100%. El mundo del emprendimiento tiene que llevar una pincelada de pasión, porque si no es muy complicado seguir avanzando, ya que pues, los inicios son destructivos. Al principio no vas a ver dinero, vas a perder mucho tiempo, ensayo y error por doquier, por lo tanto, muchas decepciones, pero de repente un día sale el sol
empieza a brillar y ahí es cuando dices, hostia, todo ha merecido la pena. Pero hasta que ese día llega, pues tiene que haber pasión de por medio con lo que haces. Y eso además es un atributo diferenciativo, la Mm. pasión. No, yo también añadiría que justamente cuando quieres emprender un nuevo negocio no puedes dejar apartado lo que tienes actualmente porque no sabes si te va a ir bien, te va a ir Claro, mal. Y en mi caso, en principio, fue que prácticamente durante un año, más de un año realmente, estuve trabajando prácticamente casi todos los días las 8 horas de trabajo que tenía anteriormente en mi puesto de trabajo, pero es que luego aparte les dedicaba otras 4, 5 o 6 horas a la creación de contenido, a estudiar, a aprender y todo eso me ha llevado, ¿no?, a estar al día de hoy. Y precisamente, pues ya van más de 2 años que solamente estoy con mi proyecto, ¿no? Proyecto personal, dedicándome al sector cripto. Ya no solamente con la vida cripto, sino que más cositas. qué bueno. Y quiero comentarte y quiero que nos digas, hablando un poco en tinta y metiéndonos un poco de lleno, cómo sería un buen portfolio financiero, porque sí que a lo mejor el sector o un porcentaje tiene que estar dedicado a cripto, pero también depende un poco del perfil de cada uno. A lo mejor, pues bueno, yo Claro. es que las criptomonedas no las toco y si acaso un 5% de mi portfolio. ¿Cómo crees que sería un buen portfolio en el momento en el que estamos ahora actualmente, 2023, de cara a 5 o 10 años? Pues como tú bien has comentado, el portafolio depende de cada uno, porque a lo mejor yo puedo decir que considero interesante una exposición en Bitcoin del 30% y yo sé que todas las personas que llevan muchos años aquí se van a poner las manos en la cabeza, pero es que siempre va a depender de la tolerancia, de la aversión al riesgo de cada inversor, ¿no? Yo estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo, lo que hemos comentado antes, el rendimiento puede ser mayor, pero yo creo que el 30% para Bitcoin, no estamos hablando de altcoins ni de proyectos, nada. Creo que sería una buena distribución. De nuevo, si alguien considera que en lugar de un 30 un 5, pues perfecto. Pero como comenta David Battaglia también, que yo creo que el error es no tener Bitcoin. Ese es el error, ¿no? Entonces, yo creo que un buen portafolio, en el momento en el cual nos encontramos, que es un momento único en las últimas décadas, claro, si no, te diría, pues nos indexamos en yo qué sé, en fondos indexados, por ejemplo, en el SP 500, en bolsa estadounidense, creo que todo eso fuera. Yo me decantaría simplemente por Bitcoin, por ejemplo, un 30% de Bitcoin. También tendría un 30% de metales preciosos, concretamente oro, plata, otro tipo de metales preciosos que pueden tener un muy buen rendimiento. Podríamos hablar también de deuda fija estadounidense. Es decir, como ves, es un portafolio conservador. ¿Por qué? Porque en el punto en el cual nos encontramos, creo que nos vamos a pegar una buena castaña y la realidad es que la renta variable, todo lo que son acciones, el mundo cripto también, yo creo que va a sufrir. Por lo tanto, Sobre todo no obviaría... comprar bonos, ¿no? Al 1%, ¿no? Como le ha pasado a alguna empresa que sea vamos, Credit Suisse, Sí, el SV Bank, vamos, estos, ¿no? Que al fin y al cabo cuando... quiero recordar, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco más del mercado financiero, pero cuando te aseguras un porcentaje de beneficio, ¿no?, de un 1% anual, si suben los tipos de interés mucho, también puede venirte mal y puedes quebrar, ¿no? Que es lo que ha pasado con algún banco. ujú, Quiero preguntarte relacionado a eso, ¿no? Si en el portfolio tenemos 30% Bitcoin, 30% metales preciosos y demás, hace falta tener liquidez para claro. ello. Esa pivotación, cuando los mercados van variando, ¿cómo la harías tú? ¿De manera semanal, de manera mensual? El tiempo es complicado aquí definirlo, más bien serían los acontecimientos que se tienen que desarrollar. Evidentemente, la liquidez es importante en el portafolio y siempre hay que tenerla. Es que yo ahora mismo priorizaría liquidez ante rentabilidad, sinceramente, que es lo que estoy intentando hacer yo. Esa pivotación yo creo que tiene que venir de la mano de eventos en el mercado. Tenemos que ver cómo, sobre todo en el momento actual, en el cual se encuentra el sistema bancario y que aún así están tensionándolo aún más los bancos centrales subiendo más los tipos de interés. Creo que es un punto complicado, ¿no? Hasta que no veamos cómo ya los bancos centrales vuelven a llevar los tipos cercanos al 0%, que es algo que evidentemente no nos lo van a decir, pero es algo que es muy probable que acabe sucediendo. Hasta que eso no suceda, hasta que no veamos, por ejemplo, un VIX por encima del punto 45, que el VIX es el índice del miedo, de la volatilidad del SP 500 y nos marca esos puntos de capitulación del mercado. La inflación puede ser un problema, no puede ser un problema. Bueno, yo creo que la inflación va a seguir cayendo y además de una manera más abrupta los siguientes meses, porque cuando estamos a las puertas de una crisis financiera, cuando estamos viendo este miedo que hay
en el sector bancario, todo esto también acaba generando una contracción en el consumo, un miedo, un miedete, ¿no? Un miedete importante que al final pues acaba afectando también a la inflación. Por lo tanto, la pivotación, yo más que en tiempo, la haría en hechos, en hechos. Tenemos que ver ciertas cositas que probablemente las acabaremos viendo para la última parte de este año 2023. Bueno, antes de pasar a preguntas de mercado, bueno, vamos a continuar, ¿no? Porque ya que lo has hilado, ¿qué es lo que está pasando realmente en el mercado financiero americano? Porque después de la caída de Silicon Valley Bank, lo que está pasando también ahora con Credit Suisse, ¿crees que en Europa van a seguir cayendo algunos bancos más? ¿Los gobiernos van a seguir inyectando capital? La inflación, posiblemente, si sigue así, pues van a tener que seguir subiendo tipos de interés. La inflación va a repercutir realmente en los propios usuarios. Llevamos ya una crisis que se viene avecinando desde que llegó el COVID y llevamos ya 3 años. Sí, ¿Cuánto tiempo va a durar más? yo creo que puede durar varios años. No es algo como lo que hemos vivido hasta ahora, la última década y media, que es prácticamente todos nosotros. Nos hemos criado ahí, hemos mamado ese tipo de mercado en el cual, pues, cada vez que pasa algo, ¡pum! Inyección. Cada vez que pasa algo, ¡pum! Inyección. Y los mercados se recuperan, y los mercados se recuperan, y los mercados se recuperan. El atributo diferenciativo en estos momentos es la inflación, que está en niveles que no veíamos desde hace 40 años. Lo que está pasando es que en el año 2022 los bancos centrales no vieron que la inflación no era transitoria, como nos querían vender en cada una de las reuniones de política monetaria. Una vez que vieron que se habían equivocado, la reacción fue simplemente tomar la peor decisión de todas, que es subir los tipos de interés de 50 en 50 en 50, una subida que no veíamos desde prácticamente la era de Volcker, en la década de los 80, ¿no? Y además, cuando estás subiendo los tipos de interés, lo que estás haciendo también, bueno, entre otras muchas cosas, es lo que ha pasado más bien con el sector bancario, es que cuando tú compras un bono que tiene un precio. Cuando tú subes los tipos de interés, ese bono baja en precio, pero aumenta la rentabilidad que te pagan anual. ¿Por qué aumenta la rentabilidad? Porque se supone que tú tienes un mayor riesgo en el corto plazo, por ejemplo, a 2 años, ¿no? Como tienes un mayor riesgo, pues por eso sube la rentabilidad. El problema que ha sucedido con estos bancos es que al haber subido los tipos de interés de una manera tan rápida, ellos compraron los bonos a un precio que se ha devaluado, aunque la rentabilidad sea la misma todos los años de ese cupón, el precio se ha devaluado por la subida de tipos de interés. ¿Qué pasa? Que si no pasa nada, si no, tú no tienes un estrés financiero, simplemente cuando se vence ese cupón, tú recuperas tu dinero. Pero lo que está pasando es que estamos viendo este estrés bancario que ha llevado a los clientes prácticamente de los bancos en Estados Unidos a retirar 550.000 millones de los bancos más pequeños a los bancos más grandes. ¿Qué pasa con los bancos pequeños? Que tienen un colateral y este colateral, gran parte, es de los bonos. Y para ellos hacer frente a la retirada de depósitos de sus entidades, tienen que vender esos bonos. Y esos bonos cotizan a un precio inferior al cual ellos lo compraron por la agresiva subida de tipos de interés. Por lo tanto, esa venta la hacen en pérdidas. Y lo que han hecho los bancos centrales es abrir una ventanilla de descuento que cubren el diferencial, el spread, entre el precio al cual cotiza el bono hoy en día y el precio al cual compraron el bono. Por lo tanto, no la están vendiendo en pérdidas ya y en principio vamos a ver si esto se acaba solucionando, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que lo que estamos viendo pues son quiebras, Silicon Valley Bank, entre otras. Estamos viendo ya como en Europa, incluso Deutsche Bank esta mañana, que es un banco de los más, bueno, yo diría que es el más importante de toda Europa. Los CDS, que son los Credit Default Swaps, los seguros de riesgo por impago, se han disparado. Por lo tanto, yo creo que una crisis financiera no se solventa de la noche a la mañana. Llevamos solamente 2 semanas de crisis financiera. Y fíjate que en el año 2008 eh, era Bear Stearns, que fue el primer banco que fue absorbido por Morgan Stanley, el primer banco grande. Bueno, se absorbió, ahí se quedó todo ahí un poquito y 6 meses después es cuando quebró Lehman, pero en esos 6 meses fueron pasando muchas cositas por el medio, ¿no? Y creo que estamos en esa etapa. Creo que estamos en una etapa en la cual con el paso de las semanas, con el paso de los meses, hostia, Deutsche Bank, fíjate esta mañana, los mercados cayendo. Luego será otro banco, luego será Unicredit, luego será Sabadell. Y yo lo que creo es que no se van a rescatar a los bancos pequeños, lo que harán serán los bancos más grandes
absorberán a los pequeños. Veremos una limpieza brutal de cada vez habrá menos bancos y creo que todo esto se está encaminando para las CBDCs, porque al final va a ser muy complicado inculcar las CBDCs cuando hay muchísimos bancos, ¿no? Al Mucha final, fragmentación, sí. sí, entonces creo que es algo, una limpieza necesaria por parte de los que al final pues, nos acaban pilotando nuestro dinerete, ¿no? Pero vaya, en líneas generales, esto es lo que está pasando y además todo hay que sumarle la inflación, evidentemente, ¿no? Que los bancos centrales pues están ahí, no, que queremos luchar contra la inflación y prácticamente no están mirando lo que está pasando en el sistema bancario. Si toman la misma decisión que tomaron a principios del año 2022 cuando decían que la inflación era transitoria, y luego tuvieron que subir radicalmente los tipos para hacer frente a esa inflación que no era transitoria, lo que es posible que pase para finales de este año 2023 es que estemos de lleno metidos en una crisis financiera y veamos bajadas de tipos de interés de 50 en 50 en 50 o incluso de 100 puntos básicos. Para intentar recuperar otra vez el mercado, ¿no? Que al fin y al cabo el consumidor final, el usuario, no vea lo que está pasando en el mercado, ¿no? Que tampoco le repercuta tanto. La cuestión también es un poco de decir, aparte de que va a durar tiempo, que está durando tiempo, ¿por qué los usuarios de a pie de calle todavía no están en conocimiento de todo esto? ¿Es porque quieren seguir manteniendo lo que está pasando a nivel económico? Y me estoy refiriendo solamente aquí en España, ¿no? Que yo estoy aquí en España y por lo menos es lo que parece, que tú vas a preguntar a alguien por la calle, yo estoy bien, yo gano 1.500 euros y a mí me va bien. El caso es si ha subido algo la compra, la gasolina, no sé qué, pero ¿por qué hay tanto desinterés por la economía? Pues es una buena pregunta. Yo siempre lo he dicho, que mientras haya pan y circo, el 95% de los usuarios normales, de ciudadano de a pie, va a estar totalmente desconectado de esto. Es un tema aburrido para ellos. Cuando les hablan de política monetaria, déjame con el fútbol, que no los critico, porque al final cada uno vive su vida como quiere y están en su derecho de hacer lo que les dé la real gana. Pero creo que quizá todo emane de una educación primaria que no nos inculcan esos valores, no nos inculcan esa necesidad de desarrollarnos como persona, porque la realidad es que los emprendedores no son muchos y cada vez son menos, porque las cosas no son fáciles, ¿no? Tú cuando empiezas ya a emprender, cuando empiezas a ver lo que realmente vale crear una empresa, qué es esto del eurodólar, por qué sube y baja, qué son los tipos de interés, cuando empiezas a curiosear es cuando realmente te descubres un mundo que antes no conocías y te das cuenta de lo diferente que es ese mundo a lo que tú antes percibías, ¿no? Que era. Entonces, bueno, yo creo que básicamente nos inculcan esta pobre educación financiera y todo debería cambiar, la verdad. Desde la formación, desde la ESO, por ejemplo, bachillerato, la educación primaria, creo que tendría que haber ahí algo que al final cuando uno sale y se presenta realmente al mundo laboral estuviera preparado, pero a la vez es contraproducente para el propio Estado. Así que yo creo que al Estado le interesa que estemos así para exprimirnos como unos buenos limones y que ellos sigan en sus limusinas, en sus yates de lujo y en sus películas, vaya. Hay una pregunta que siempre hago a todo el mundo es que, bueno, lo primero de todo, que te doy las gracias por todo lo que nos estás contando, porque al fin y al cabo esto no lo cuenta todo el mundo y con el conocimiento que tú tienes. Así que invito a todo el mundo que sigáis a Carlos, que debajo dejo los enlaces para poder seguirle. Y Gracias, es, Alberto. la pregunta era de que si tú empezaras de cero otra vez de nuevo, tuviste una vida en el sector de la construcción y ahora tienes una vida más dedicada a la economía, ¿no? Economía alternativa como son las criptomonedas. ¿Empezarías por el cripto o empezarías de nuevo por todo lo que has vivido anteriormente? No, empezaría. eh, bueno, lo que no haría sería montarme un negocio físico, 100%. O sea, eso lo descartaría. Entonces ya depende un poquito de la pasión de cada uno. Si hablamos exclusivamente de mercados financieros, sinceramente creo que empezaría por el sector tradicional. Porque realmente el sector tradicional es lo que te lleva a conocer precisamente lo que estábamos hablando antes, los tipos de interés, por qué se mueven estas rotaciones de cartera, los ciclos económicos, y te interesa también, aunque solamente te interese el sector cripto, tú quieres saber cuándo va a subir y cuándo va a bajar ese sector, o cuándo es más probable que suba y cuándo es más probable que baje ese sector. Y ese conocimiento, si te metes de lleno en el sector cripto, hay tanto por estudiar las blockchains, las finanzas descentralizadas, los play to earn, los metaversos, que como que te sumergen en ese mundo
y te desconectas del otro, ¿no? Que realmente el otro es lo que va a permitir crecer más o menos todo esto que hemos comentado. Porque al final, si hay una etapa de crisis financiera, una etapa de recesión, una etapa de estanflación, de depresión, va a ser muy complicado que el dinero drene hacia estos proyectos, porque estos proyectos se consideran a día de hoy activos de alto riesgo. Por lo tanto, vas a poder estar ahí sumergido en ese mundo. Hostia, algún día tiene que subir, algún día, pasan los meses, pasan los años y te decepcionas. Por lo tanto, yo creo que sería importante empezar por el sector tradicional, tener una buena base, unos buenos cimientos de política monetaria, de estructuras económicas, y a partir de ahí luego ya meternos con el sector cripto. Genial. Preguntas de organización. Yo soy muy organizado. Yo llevo todo contabilizado en Excel. Y te quiero preguntar a ti cómo es tu día a día como creador de contenido. Bueno, porque al fin y al cabo todo el contenido que tú haces, tanto para la comunidad y demás, es organizativo. Te tienes que organizar de alguna manera. ¿Cómo lo haces para cubrir todo? Para estar al día, ¿qué es lo que haces desde por la mañana hasta que llegas a la cama? Pues mira, antes te he dicho que me iba al gimnasio. Yo cuando me voy al gimnasio, en el coche y durante el deporte, estoy enchufado con negocios televisión en el cierre de Wall Street, que lo hacen por la noche. Entonces, si ha pasado alguna cosita, pues cualquier cosa en el mercado asiático, incluso algo que no haya visto yo durante la tarde del día anterior, la consumo en ese ratito a modo podcast, ¿no? En negocios televisión. Luego, cuando llego del gimnasio, me pongo a ver el contenido interesante para el vídeo de por la tarde, ya sea para la comunidad o sea para YouTube. Y la verdad es que yo también soy muy organizado. Lo único que sí que yo destacaría es tengo como un pequeño calendario en el cual digo, mira, pues hoy te vas a enfocar al vídeo del jueves que tienes con la comunidad, al vídeo del miércoles, al vídeo de tal, vale. O a la entrevista que tienes que hacer, tal. Entonces, hay algunos días que, por ejemplo, pues tengo un par de horitas libres, pero raro es, ¿no? Yo soy más de estar organizado, pero dentro de esa organización, improvisar un poquito. Si empiezo con algo y me veo saturado, cambio a otra cosita, porque al final la inspiración no viene siempre, tío. De hecho, Sí, hay sí. días que te pones a grabar y, hostia, estás espeso y estás espeso y estás espeso, ¿no? Y a lo mejor sería más productivo que ese día dejases de grabar y te pusieras a hacer cualquier otra cosa que tenga también que ver con el trabajo, pero que no dependa de una imagen tuya, por ejemplo. Ujú. Y en cuanto a objetivos que has tenido de pequeño, ¿no? Que, bueno, empezaste en el mundo de la construcción y por aquel entonces, antes de conocer el mercado financiero, posiblemente tendrías unos objetivos en tu vida que no son los que tienes actualmente. ¿Cuáles son esos objetivos que tenías al principio, los que tienes ahora y si has llegado a cumplir alguno de ellos? Pues mira, yo desde hace 4 años, más o menos, todos los finales de año, todo el día 31, me siento en una mesa y escribo mis objetivos. Y hay años que los cumplo todos, años que cumplo la mitad, pero desde que yo era pequeñito, la verdad que mi objetivo siempre había sido crecer, 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 lo que no había dado con la tecla adecuada. Cuando estás en un negocio físico es muy complicado. Es muy complicado crecer porque hay mucha competencia, se pagan muchísimos impuestos, por lo menos en el sector en el cual yo estaba, y es muy complicado crecer, a no ser que tengas un negocio revolucionario, algo que también te estés apalancando un poquito de Internet, es muy complicado. Y cuando di con la tecla es cuando empecé a hacer negocios por Internet. Y por aquí tengo unas hojas que, de hecho, pues mis objetivos no tienen que ver solo con el trabajo. Por ejemplo, este año me he propuesto tener el físico más chulo de toda mi vida, por ejemplo, ¿no? Y es un Sí. objetivo que me evade un poquito de todo lo que viene siendo este Trabajo, sí. trabajo, claro, tantas horas de trabajo. Pero a nivel de objetivos, este año tenía, por ejemplo, quería hacer un formato en directos en el canal que ya estuviera definido, más o menos lo he conseguido. Quería ser un trader profesional. Llevo ya muchos meses preparándome para esto. Este mes he tenido un muy buen rendimiento. De hecho, llevo todos estos meses del año cerrando en positivo, pero este mes ha sido un mes muy positivo. Estos serían los dos primeros, viajar. Creo que cumplo todos mis objetivos. Sí que es cierto que te tengo que decir, Roberto, que tengo muy poquito ocio. Es decir, hay personas que priorizan a lo mejor irse por la tarde con los amigos, irse a hacer wake, irse a hacer snow. Mi vida, a día de hoy, el 85% es trabajo. Trabajo, trabajo, picar piedra para conseguir esos objetivos, que es lo que realmente a mí me mueve. Quizá también porque me levanto por las mañanas
y puedo mirar a mi mujer, que está trabajando pues ahí en donde sea, ¿no? En el escritorio y tal, y digo, joder, tío, hace 2 años estabas ahí dando vueltas, peleándote por, diciéndolo mal, 4 duros, y hoy en día, fíjate, pues sigue porque seguramente puedas llegar mucho más alto, ¿no? Por lo tanto, soy una persona muy perseverante que acaba consiguiendo gran parte de lo que se propone, pero por méritos propios, no por otra cosa, Ujú. vaya. Felicidades, te doy la Muchas gracias, enhorabuena Roberto. porque al fin y al cabo la consistencia es lo que hace, ¿no? El llegar Total, a sí, los sí. objetivos. Y claro, después de ganar dinero con cripto y teniendo una vida cripto, ¿gastas tus criptos Mm, gasto mis criptos. en tu día a día? O Depende. sea, ¿vas a comprar, Eh, utilizas Binance Pay o lo sacas de un no, cajero? no, yo cripto la tengo más que para utilizarla en mi día a día, la tengo el típico buy and hold, esa cartera, ¿no? Que en ocasiones el porcentaje de exposición es mayor y en otras es menor. Pero a día de hoy yo utilizo más el fiat para moverme. No, no, no lo hago mayormente porque considero que las criptos, que de hecho yo acepto criptos. O sea, es Sí, decir, sí. que yo no las gaste no significa que no las acepte, ¿no? Pero al final mi visión con las criptos es de 5 o 10 años vista, que precisamente antes comentabas eso del portafolio. Yo creo que estamos en esa etapa temprana y bueno, está bien gastar las criptos, es importante, sobre todo para normalizar a la sociedad que las criptos no es algo malo, que no te van a pegar un bocado si pagas con las criptos, que no te van a estafar. Eso está muy bien, pero a día de hoy yo pues utilizo más el fiat para gastar que las cripto. Vale, y en cuanto a herramientas, ¿cuáles son las herramientas que sueles utilizar al día a día? Porque, bueno, TradingView es genérico para yo creo que todo el mundo que estamos en este sector, pero ¿qué otras herramientas en tu día a día o cada poco tiempo utilizas que para ti, oye, pues es una salvación? Oye, pues yo utilizo Notion, que la descubrí hace poquito y estoy empezando a verme vídeos, a consumir un montón de contenido porque es un mundo aparte, totalmente alejado del Excel, es como un Excel vitaminado. ¿Y qué otras herramientas utilizas en tu día a día? Pues en mi día a día utilizo mucho Discord por la comunidad privada que he comentado, OBS para grabar, MetaTrader 4 para operar. No utilizo TradingView, lo utilizo simplemente para explotar mi faceta de analista, que analista es una cosa y trader es otra. El analista dice, esto va a ir para aquí, esto va a ir para acá, probablemente. Y trader tienes que operar, ¿no? Entonces, como ese cambio de plataforma me viene bien y MetaTrader 4 es una plataforma que seguramente todos los traders o muchos de ellos la utilicen. También utilizo el iMovie para editar los vídeos y pues Zoom, poco más, ¿eh? La verdad que no me muevo, evidentemente YouTube para consumir todo tipo de contenido informativo. Y luego, pues, Glassnode, por ejemplo, y estas plataformas de Investing, por ejemplo, para el calendario económico. Pero bueno, nada especial, la verdad. Esto me funciona bien. Genial, No genial. Bueno, pues descarto incorporar, no ya descarto conocemos incorporar más otras, pero herramientas. bueno. Siempre está bien porque hay gente que no conoce todas las herramientas que a día de hoy existen, ¿no? Así que es, Ujú. es interesante, es interesante. Y una última pregunta antes de pasar a las preguntas y respuestas rápidas es que, ¿qué podrías cambiar o qué te gustaría que cambiara el sector cripto, blockchain y demás para que fuera mejor? Porque actualmente es bueno, está bien, se gana dinero, hay volumen, hay volatilidad, hay buenos y malos actores también, Ujú. como en todos los sectores, pero ¿qué cambiarías tú para enfocarse mejor a tener una mejor salud de esta economía? Pues mira, hace 2 años o un año y medio me dices que hoy te iba a decir esto y me hubiera pegado un tiro, sinceramente. Pero yo creo que necesitamos una regulación. Porque a la vista está que los actores que hay hoy en día, pues ya lo hemos visto con UST, lo hemos visto con otras tantas cosas, FTX. ¿Y qué pasa, no? Que si tú quieres un crecimiento sostenido en el ecosistema, necesitas unas garantías para el dinero de verdad, para el dinero que está en el oro, para el dinero que está en las grandes acciones, para el dinero que realmente va a llevar a Bitcoin a niveles muy por encima de los actuales. Y cuando ese dinero no tiene garantías, evidentemente no va a entrar. Y yo quiero que entre, más allá de por los retornos que yo me pueda llevar, por la adopción que va a crecer de manera exponencial cuando eso suceda. Entonces, yo creo que hoy en día necesitaríamos una regulación. Ya cada uno, pues, por la vía fiscal se buscaría la vida para intentar hacerlo en la manera que más correcta le parezca. Pero teniendo una regulación, yo creo que será la antesala
a la entrada del capital institucional, del dinero que realmente nos va a llevar a niveles muy superiores y además, cuando eso yo creo que precisamente por eso es muy complicado que Bitcoin se pueda desmarcar de esta crisis que estamos comentando, porque si no tenemos la ventana, la puerta abierta al capital institucional, porque no estamos regulados, porque, oye, hemos tenido problemas que han hecho perder miles de millones de dólares a inversores dentro del ecosistema cripto, como hemos comentado, UST, FTX, etcétera, ¿no? Ujú. Es muy complicado porque realmente todo el dinero que está en el oro, o gran parte del dinero, mucho tiene que ver con fondos de inversión y ese tipo de fondos no se van a exponer o no van a querer exponerse a un sector que no está regulado, que no te genera unas garantías, porque ellos van a asumir el riesgo de exponerse a un sector que no le genera garantías. Es decir, si quiebras ese sector, no tienes nada. Pues yo creo que sería un punto de inflexión muy interesante y muy bonito también, a la vez, una regulación que normalice por completo el mundo cripto a nivel mundial. Evidentemente, pues estaremos en desacuerdo por los porcentajes abusivos que tendremos que pagar. Por eso he dicho que cada uno se busque la vida para tener su estrategia fiscal, pero creo que si tenemos una regulación, va a ser un punto de inflexión en el ecosistema cripto para bien. Genial, genial. Bueno, pues ya nos ha contado su opinión y al fin y al cabo yo creo que también es bastante acertada, ¿no? Y coincido contigo en que hace tiempo no veíamos esta regulación o no la veíamos con buenos ojos y parece ser que cuando te meten el palo o cuando de verdad mucha gente, incluso importante, pierde dinero es cuando empiezas a gestionar, ¿no? O sea, cuando pasa algo malo es cuando Mm, hay que empezar a moverse. Pero mientras tanto, pues como que ahí estábamos. Pues tiene que suceder siempre en la vida real, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que bueno, a mí, mientras que a mí no me pase nada, todo bien, pero el día que me pase, pues me enfado, ¿no? Y eso es lo que suele pasar. total. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas rápidas. Perdón. Y es el caso de que yo le hago le digo una palabra, una pequeña frase y me tiene que contestar lo primero que se le venga a la cabeza, como un partido de tenis, rápido y al fin y al cabo esto es lo más divertido. Suscribiros a la newsletter de La Vida Cripto, en el cual pues, vamos a hablar durante toda la semana o en un único correo electrónico, en el cual toda la información, blockchain, Web3, metaversos, y vais a estar al tanto de la información que va a haber durante la semana, para que solamente aquellas personas que no queréis estar detrás de cada noticia, os lo contamos todo en la propia newsletter. Vamos a empezar con las palabras. Las dos primeras siempre son las mismas y luego vamos variando con los invitados. Y la primera es blockchain, Bitcoin, criptomonedas, Ethereum, Arbitrum, especulación, S&P 500, caídas, Apple, mm, valor refugio, NFTs, futuro, Bitcoin, presente, Dogecoin, meme, Polygon. herramienta. Dos blockchains que más te gusten o utilices. No suelo utilizar muchas, pero Cosmos y la verdad que no suelo utilizar muchas. Me quedaría con Cosmos y Atom, por ejemplo. Bueno, que es la misma. ¿Con qué cripto has ganado más dinero? Mm, con Teta, Un mentor que hayas tenido en tu vida. O mentora. un mentor o mentora. Va a quedar un poco cutre, pero la vida misma. ¿Qué ciudad te gusta más? Barcelona. ¿Un continente? No sé si has visitado más, pero un continente que más te guste. Continente europeo. ¿Cuál es tu activo financiero favorito? Bitcoin. ¿Y una stablecoin en la que resguardarías tu patrimonio? Venga, dos, que están las cosas turbias. Vale, pues si me dejas dos, una sería
USDT. Y otra no es una stablecoin, replica, pero también se puede invertir desde el mundo cripto, que es PaxG, que replica el comportamiento del oro y creo que es una buena alternativa para salirnos un poquito de esa necesidad de estar en una paridad 1-1. CBDCs. Hmm. Mafias. Jerome Powell. Títere. La Fed. Hmm. Teatro. John Economist. Amigo. Roberto Sanz. Hostia, aquí me lo has puesto complicado, tío. Em, Espero que futuro amigo. Un grupo de música. Estopa. Yo también, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Una comida. Una barbacoa, sin duda. Un libro. ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? De Dale Carnegie. Una habilidad que te caracterice. Mm, la persistencia, sin duda. ¿Qué superpoder quisieras tener? ¿Qué superpoder quisiera tener? ¿Superfuerza? No, no es broma. No. Pues me gustaría poder quizá llegar a todas las personas del mundo con algún mensaje. ¿Qué experiencia que has vivido te ha gustado más? Mm, Pues os tengo que ser francos. Mi boda. Ese fue un evento, bueno, al final la boda, da igual. Cualquier evento que reúnas a la familia, a toda la gente que tú si cierras los ojos te gustaría tener al lado por un momento. Creo que ese momento, la vida son momentos y ese sería uno que sin duda merece la pena llevarse a la tumba. ¿Y una experiencia que te gustaría vivir? Tengo tantas. Me gustaría, por ejemplo, a día de hoy, gestionar la experiencia, vale. Saltar en paracaídas en Dubái. Si te digo que me digas tres cosas a nivel de deseo que se van a cumplir, ¿cuáles serían? La primera, seguir disfrutando del camino, porque no es fácil y es lo que deseo todos los días. La segunda, poder ayudar a todos mis allegados cercanos. Sinceramente, que yo gane mucho dinero, que es para lo que estoy peleando, pero a la vez poder, que ese dinero me permita poder ayudar a todas las personas que quiero, evidentemente. Y la tercera, poder tener una familia el día de mañana. ¿Y qué opinas de ti, Carlos? De mí, hostia, me vas a hacer llorar, Roberto, ¿eh? Que yo soy muy blando. ¿Qué opino de mí? Pues mira, tío, la verdad que espero que la gente también lo vea así. Yo intento ser una persona transparente y llana. Es decir, yo no sé más que nadie. La humildad, espero que sea algo que me caracterice porque yo siempre estoy dispuesto a aprender de todo el mundo, de todo el mundo. No me creo más listo que nadie, pero sí que es cierto que cuando veo algo hostia, esto tendría que saberlo, pues investigo y al final lo acabo, ¿no? Lo acabo pillando. Y de mí creo que estoy cumpliendo un sueño de hace muchos años, que es vivir una vida con mucho trabajo, pero que está dando frutos, que es algo que no me había pasado nunca, nunca en mis 15 años de autónomo. Bueno, pues hasta aquí las preguntas y respuestas rápidas. Un aplauso, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Espero A que ti, te Roberto. hayan gustado y servido, ¿no? Porque hay Sí, alguna sí, tanto, tío. que son interesantes que a nosotros mismos no nos las hacemos esas preguntas. Sí, Entonces, no, te no me paras a esperaba muchas pensar. preguntas de las que me has hecho, la verdad.
Me has pillado De fuera de momento, juego. ahora todavía quedan algunas que son también bastante interesantes y animo a todo el mundo que si estáis en Spotify, pues que le deis a la puntuación de las estrellitas que os está pareciendo el podcast y sobre todo pues en YouTube y en cualquier otra plataforma pues podéis comentar y preguntar y lo que queráis, que al fin y al cabo todo nos hace crecer a todos nosotros. Vamos a pasar a la parte de preguntas de un poco de crecimiento personal, bueno, vamos a hacer unas preguntas que yo creo que el resultado de la respuesta nos van a ayudar también a crecer de manera individual. Y la primera, que siempre también es igual, porque quiero conocer qué nos aportan todos los invitados y es a qué persona conoces tú que yo debería conocer. Ya no solamente yo, sino cualquier espectador, de decir, oye, pues mira, esta persona sea famosa o no, o sea, sea interesante o no, pero que a ti te aporte. Eso te va a hacer a ti también pensar qué persona a ti te ha aportado en tu vida y que cualquier otra persona que le vaya a conocer pues sea digno de admirar. Vale, pues yo diría sinceramente que es John Economist. Creo que es el presente y futuro de, si él quiere, evidentemente, porque John hace esto por pasión, simplemente, no lo hace por necesidad, a diferencia de muchos, ¿no? Y creo que John es una persona que hay que conocer y que poquito a poco seguramente se irá soltando en YouTube y en otras redes. Y creo que es un diamante que todos tenemos que tener cerca. Ujú. Coincido contigo. Yo también desde que lo conocí me ha sorprendido el conocimiento que tiene, la visión económica que tiene a nivel general, por qué hila ciertas cosas que cualquier otro economista no es capaz de hilar y lo transmite muy bien. O sea, luego, al fin y al cabo, es muy buen comunicador en las redes sociales. Mm. ¿Qué lección más importante has aprendido durante toda la vida? O sea, desde que eras pequeñito hasta el día de hoy, ¿qué te ha deparado la vida para que para ti haya sido una lección? Bueno, que no existe el camino hasta el éxito, hasta cualquier éxito, ¿eh? Llamo éxito simplemente el proponerte que un día vas a ir al gimnasio y vas. No existe el camino hasta el éxito sin perder por el trayecto. Nunca vas a conseguir nada o es muy complicado que lo hagas a la primera. Lo que diferencia a las personas que lo consiguen de las que no lo consiguen, simplemente, no hay más truco, es que siguen en el camino, en la búsqueda de ese objetivo. Y he visto a muchas personas que estaban, por ejemplo, muy involucradas en el mundo del trading, pero que llega un punto que se desvinculan. Oye, no es para mí, no es para mí. Y otras que quizá no tenían la habilidad de estas otras que se han desvinculado, pero simplemente por perseverar en el camino lo acaban consiguiendo. Y como en esto, pues nos podríamos ir a cualquier rama de la vida. Por lo tanto, creo que una buena lección que me ha dado la vida es que si sigues, si perseveras, si no te quedas mirando la piedra, si no sigues y te vuelves a tropezar otra vez, sigues y te vuelves a tropezar, llegará un punto que sepas ya por dónde te viene la piedra y la esquives. Ya lo importante es no tropezarte con la misma piedra dos veces por el camino, ¿no? Y no quedarte mirándola. Sin duda alguna sería ese. Sigue, persevera, porque te propongas lo que te propongas, si te lo pones como punto objetivo en tu vida, es muy probable que lo acabes consiguiendo. ¿Y esa persona o qué te hizo clic a ti en la cabeza para dedicarte a esto? ¿Hubo alguien que te inspirara para decir, me voy a abrir un canal en YouTube? ¿Fue algún youtuber? ¿Fue algún amigo? ¿Familiares? ¿Quién fue que te hizo o quien te ayudó a dar ese cambio? O no sé, cualquier persona que te haya inspirado en tu vida. Pues la verdad que fue un poco al revés, porque nadie de mi entorno entendía por qué estaba haciendo eso e incluso tengo un buen amigo mío hoy en día que me vino a buscar el tío y me dijo, déjalo, macho, déjalo, porque mira este con 100.000 seguidores, mira este con 30.000, mira las views, mira las que tienes tú. Eh, lo abrí un poquito por esa necesidad sobre todo por aquel entonces, ya no tanto hoy en día, se asociaba el mundo de Bitcoin con estafas, el mundo Bitcoin con algo turbio, y lo abrí más por contribuir, un poquito por ayudar y por decir la verdad. Dentro de lo que es Bitcoin, dentro de lo que probablemente acabe siendo en un futuro, y disociarlo un poquito de toda esa nube turbia que se le juntaba, ¿no? Así que fue un poquito por contribuir al ecosistema y a youtubers seguía, por ejemplo, seguía por aquel entonces a Miguel de Bitcoin al día, seguía a David Bataglia, pocos más, la verdad, pero más bien fue una cosa por aportar a la comunidad. ¿Y consejos que te hayan dado o que hayas aprendido en la vida que quieres compartir con los demás? Un consejo para decir, oye, pues he emprendido
y yo, o mis padres, o tu familia, oye, Carlos, tienes que hacerlo esto de esta manera. Pues mira, diría que a todas las personas que quieren emprender, que nadie de su alrededor probablemente es muy complicado que le acaben entendiendo, se van a sentir solas y es normal. Es normal que se sientan solas porque no es un mundo que está hecho para todos. El consejo sería simplemente intenta centrarte en ti, no pidas consejo a nadie, confía en ti, en tu visión, entra en modo túnel y obvia todo lo que te digan tus amigos, tus familiares. Evidentemente, si te tienes que estampar, pues ya te estamparás. No estamos diciendo que abras un Ponzi, ¿eh? Ni muchísimo menos. Pero si tú tienes una pasión en la vida y crees que la puedes monetizar, pelea por ello hasta el infinito, porque 100% lo vas a poder conseguir. De hecho, yo lo he conseguido. Muchas personas lo han conseguido también. Y yo hace 3 años estaba en la construcción. Aunque yo hiciera mis pinitos por ahí y me estuviera informando, hace 3 años estaba en la construcción. Tenía una empresa, pero cuando me fallaba el paleta, yo me tenía que poner ahí a trabajar. Entonces, igual que yo, lo puede conseguir cualquier otra persona. Solo tienes que desvincularte de las opiniones del resto. Simplemente desarrolla tu roadmap. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Tus objetivos irán variando a medida que vayas avanzando en el camino, porque tienes un objetivo, pero de repente pivotas hacia otro y no te das cuenta, pero cada vez que pivotas sigues avanzando, ¿no? La vida es como una bicicleta. Cuando dejas de pedalear, te caes. Y cuando entras en el mundo del emprendimiento es lo mismo. Tienes que seguir, avanzar, avanzar. No quedarte mirando esas piedras que te han llevado a tropezarte. Y te das cuenta que sales del túnel y cuando miras para atrás, que no suele ser los primeros meses, probablemente estarás 5, 6, 7, 8 meses picando piedras sin ver resultados, pero cuando sales del túnel, si eres de los pocos que consigue aguantar hasta el final, mirarás para atrás y dirás, menos mal que no le hice caso a este, a este, a este y a este otro y confía en mí. Si todos los días nos superamos un 1% al cabo del año, fíjate Total, si es que hasta literalmente es dónde eso. llegaríamos. Has estado hablando de que estás trabajando el 85% de tu día precisamente para conseguir algo a futuro. ¿Ese algo es una Hmm. cantidad de dinero que tengas en mente para dejar de trabajar o preocuparte por trabajar o por crear nuevos negocios? ¿Tendrías alguna cantidad en mente o por qué es? Pues no, la verdad que no es. Yo creo que al final soy un poco friki del emprendimiento. No, a todos nos gusta ganar dinero, pero yo creo que a mí lo que me mueve es crear cosas nuevas. De hecho, pues ahora finalizaré mi etapa como formador en menos de 2 meses y ya estoy maquinando otras cosas que bueno, la verdad que no es un objetivo económico porque depende mucho del nivel de vida que tú quieras llevar el día de mañana. A lo mejor hay personas que con 100.000 euros en el banco dicen, buah, yo con esto tiro un montón de años. Y otras que dicen, no, porque yo de aquí tengo que coger la gran parte para invertir en este otro proyecto. A mí me gustaría crear mi propio fondo de inversión. Para crear eso, como mínimo, tienes que tener 1,5 millones, 2 millones de euros. Solamente para crearlo. Y a partir de ahí ya, pues, buscar clientes y tal. Creo que la pasión que tengo por el mundo, no solo cripto, sino también por el mundo de las finanzas, me podría llevar a tener un muy buen fondo de inversión, porque, y además, pues quién sabe, ¿no? Si quizá el día de mañana también lo comparta con mi amigo John, quién sabe. Por lo tanto, al final es seguir en el camino, seguir avanzando, seguir conociendo gente, y estas mini metas probablemente me lleven a algo más grande que ni quizá hoy en día contemple. Muy buena idea, la del fondo de inversión. No sé si lo conocías, pero ahora gente que sí que lo sabe. Yo estuve trabajando también en un fondo de inversión cripto y sí es verdad de que no quiero contarte del todo mi experiencia porque al fin y al cabo no, ya la conté en su momento, pero es el hecho de que sí es verdad que es un muy buen negocio un fondo de inversión. Ya no solamente porque puedes generar rentabilidad de cara a los inversores, pero también tienes que darte cuenta de que tienes que ser tú una persona francamente dura y fría, porque cuando ves dinero pasar por delante de tus manos, una cantidad que nunca has trabajado y la responsabilidad de no fallar es alta, ¿eh? O sea, Mm. que al fin y al cabo es alta y no todo el mundo Claro. está preparado para ello. Sí, es que este mundillo tienes que desvincularte del factor económico. Yo digo, hostia, a todos nos gusta el dinerete, pero realmente para ganar dinero tienes que despegarte por completo de ese sentimiento por ganar dinero. Es algo que, por ejemplo,
cuando te metes en el trading, ¿no? O haces cualquier tipo de operación, hay personas que se quedan ahí mirando, ¿será? ¿Será? ¿No será? Ay, empiezan con las taquicardias. Eso en una parte inicial está bien, pero si quieres gestionar millones, si quieres ir a más, ese sentimiento tiene que desaparecer por completo y ser totalmente frío y racional con lo que estás haciendo, ¿no? Y son Entonces números creo que esa es solamente. una... Son números, claro, y no es fácil porque el dinero es lo que a muchos nos mueve, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero ver que de repente puedes perder, cuando hace un minuto puedes perder, yo que sé, me lo invento, 50.000 euros, imagínate que estás gestionando un fondo y sucede cualquier cosita, pues es una realidad y es una posibilidad que hay que contemplar, pues de ahí la gestión de riesgo, ¿no? Creo que puede ser muy interesante en un futuro, sí, sí. Y ese fondo de inversión, no sé si lo estás pensando que sea cripto, que tiene una parte en cripto, pero si es así, pensarás o dirás, a ver qué leyes me voy o en qué países abro yo ese fondo de inversión, porque Mm, por lo menos aquí en España es súper complicado, no, sobre todo si manejas cripto. Yo por la experiencia que he tenido, no ha podido ser en España, se tuvo que abrir en Gibraltar, en Estonia, mm. en Estados Unidos con una regulación más extensa. Y ¿qué les dirías a aquellos países o a aquellos gobiernos que limitan tanto este crecimiento de esta economía en vez de facilitar la vida cripto? Se están pegando un tiro en el pie, porque hoy en día tú puedes crear una sociedad en Dubái y vivir en España. Tienes evidentemente que viajar X veces al año Mm. o puedes irte a Andorra a vivir, que lo tienes aquí a tiro de piedra, que tienes que pagar 50.000 euros por adelantado para entrar. Perfecto, pero también puedes abrirte una sociedad en Estonia. Los gobiernos hoy en día, pues al final yo creo que no miran esto. Ellos aquí no llegan, aquí no llegan. Ni incluso a los streamers grandes como Ibai tampoco llegan. Porque si no es que es absurdo que le estén poniendo trabas y trabas y trabas cuando realmente es el futuro. Es el futuro de la comunicación, pasa por los nuevos creadores de contenido. Por lo tanto, el gobierno lo único que le interesa es, como hemos comentado antes, exprimirnos y bueno, que se quejen, estarán 2 o 3 semanas dando vueltas por ahí, pero ya que se queden, ¿no? Y por cada uno que se vaya, seguramente hay 9 que se quedan aquí. Entonces, bueno, no creo que sea algo que les beneficie, se están pegando un tiro en el pie, pero al final es lo que hay. Para crear este tipo de empresas, lo que tenemos que hacer es buscar refugio fiscal en otros países. Sí, como que tiene esa mentalidad cortoplacista, ¿no? De ver dar esa pequeña solución a corto plazo, pero sin ver realmente lo que está pasando Claro. de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Y ya por última pregunta, y ya para finalizar el podcast, pregunta típica de siempre es ¿qué se necesita para llegar a una adopción cripto de manera mundial? ¿Se necesita más empresas que confíen? ¿Se necesitan más personas que conozcan? Bueno, es que es complicado porque para una adopción a nivel mundial yo creo que se necesitan dos cosas. La primera es lo que hemos hablado antes, una regulación. Y la segunda, creo que es un más sangre a la divisa fiat, más dolor a la divisa fiat, más devaluación, más pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué Bitcoin? Y bueno, sí, sobre todo Bitcoin es un activo que ha sido más adoptado principalmente en los países menos desarrollados, porque esos países han sufrido una mayor devaluación de su divisa. Nosotros, por suerte, entre comillas suerte, pues estamos refugiados en el euro, en Estados Unidos en el dólar, pero cuando realmente estas divisas se devalúan mucho y tú vas a tomarte un café y mañana vale 3 euros un café y al día siguiente vale 4 euros, dice, oye, ¿qué está pasando aquí, no? No puede ser esto, vamos a tener que cambiar, porque cuando eso pase es cuando creo que realmente la adopción va a ser mundial, porque a día de hoy, un poquito retomando lo que comentábamos al principio, mientras haya pan y circo, es muy complicado que el ciudadano de a pie se preocupe por investigar qué es Bitcoin. Oye, me lo comentó fulanito, pero es que yo creo que ese fulanito estaba relacionado con una estafa de no sé qué. Es muy complicado que esa gente, que hoy en día pues tiene mucho entretenimiento, se acabe involucrando de manera natural en el mundo cripto. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando realmente no tengan otra alternativa. ¿Y cuándo no van a tener otra alternativa? Cuando realmente se devalúe tanto el euro que todo lo que haya a nuestro alrededor tenga que subir de precio. Y cuando eso suceda es cuando creo que realmente vamos a estar en la explosión de Bitcoin. Que lastimosamente no creo que sea ahora, pero bueno, quizás sí dentro de esta década. Sí, de hecho ya lo hemos estado viendo y seguramente que algún espectador no lo diga y nos lo ponga en comentarios, es precisamente lo que ha pasado con Argentina, ¿no? Y con Venezuela, con su propia moneda, que Efectivamente. al fin y al cabo buscan alternativas para poder conseguir mantener ese equilibrio económico, ¿no? De alguna manera. Carlos, pues Mm. muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Para mí ha sido un enorme placer el poder estar aquí contigo, que tú nos compartas tu conocimiento, tus opiniones, conocerte un poco más a ti, que al fin y al cabo es el objetivo principal de la vida cripto, conocerte y conocer a los invitados y que nos den sus opiniones.
Te dejo un minuto de hora para Gracias que a ti. comentes y que nos digas, pues bueno, dónde poder verte, escucharte y lo que quieras opinar. Bueno, el primero quería decir que antes me has preguntado dos blockchain, creo que te he dicho la misma, Atom y Cosmos. Me gustaría también incluir a Ethereum, que aunque los fees sean más elevados, yo creo que es la que suelen utilizar las instituciones por su mayor seguridad. Y nada, bueno, simplemente yo estoy en YouTube, Plan BTC, ahí estamos, intentamos divulgar contenido sobre actualidad financiera, sobre también lo que está sucediendo en términos mucho de cotización en el sector cripto. Y también pues hacemos entrevistas bastante chulas. Ayer o anteayer vino Bataglia, vino John Economist, Rodrigo Oria al canal para comentar en directo la decisión de tipos de interés. Estuvo muy chulo y nada, espero seguir por aquí como mínimo hasta mañana, hasta la semana que viene. No, que espero seguir por aquí algunos meses más. Sí, sí, yo creo que sí, tienes muy buen contenido y al fin y al Muchas cabo, pues gracias. eso la gente lo ve, lo admira y te sigue, ¿no? Que por eso está ahí. Bueno, pues agradecer a todo el mundo que nos habéis escuchado, dejar abajo un comentario, un like, calificar este podcast y sobre todo, pues bueno, suscribiros a la newsletter que os he comentado anteriormente de La Vida Cripto, que aparte de podcast, este tipo de entrevistas y algunas semanas también comparto yo pues mis ideas o formaciones y demás bastante interesantes. Contenido gratuito para todo el mundo para que estéis al tanto de lo que esté pasando en el sector cripto. ¿Sois nuevos? Es la mejor manera de empezar. ¿Tenéis ya algo de conocimiento? Es la mejor manera de conservar y estar al tanto de lo que está pasando solamente en el mercado cripto. Carlos, un placer. Nos vemos por las redes, nos vemos en algún evento, El seguramente placer es que mío. podemos coincidir otra vez. Y a todos vosotros que nos estéis escuchando, pues nos vemos la semana que viene. Seguirnos en el podcast de La Vida Cripto. Un placer, Carlos. Muchas gracias. El placer es mío. Gracias a ti, Roberto. Un fuerte abrazo a Chao, todos. chao. Chao, chao.